Seguimos con Pietro Sorba, periodista enogastronómico, un estudioso, decíamos, de historia y antropología culinaria. Y la pregunta ahora tiene que ver con nuestro país, obviamente, con un extenso litoral marítimo. Pietro, sin embargo, el pescado no se termina de instalar. ¿Qué recomendás, mar o río pescado? Es interesante esta pregunta y este pensamiento o reflexión. Es verdad, Argentina tiene mucha costa, mucho río y tiene una cantidad de pescado extraordinaria. Sí. Es cierto que todavía no tomó el rumbo que debería tomar este alimento, pero también es cierto que en los últimos años hay cada día más personas que consumen pescado. Yo lo noto en los restaurantes. Hay muchos restaurantes, por ejemplo, no sé, en Buenos Aires hay 200 restaurantes peruanos donde hay mucha oferta de pescado. Esto hace 15 años atrás no existía. Hay muchos restaurantes asiáticos que utilizan mucho pescado. Los restaurantes argentinos incorporaron de manera estable este alimento dentro de sus menús. Entonces, evidentemente, hay un crecimiento. Se podría comer mucho más pescado, creo que sería interesante, pero también es importante pensar que si el pescado no está cocinado bien, no está tratado como debe ser tratado, a la gente le puede resultar poco agradable. ¿Qué quiero decir con esto? El pescado no necesita la misma cocción que la carne, necesita cocciones muy cortas, simples, sin agregado de muchos ingredientes, y ahí uno encuentra la verdadera esencia del pescado. Bueno, cuando logremos un poco esa condición, estoy seguro de que la cantidad de personas que consumen este alimento aumentará mucho. Sin embargo, Argentina tiene pescados extraordinarios como el lenguado, la corvina, pescados azules, que son los pescados que tienen mucha cantidad de grasa beneficiosa para nuestra salud. Los pescados de río son una fuente fabulosa de sabor. Hay leyenda metropolitana, si la queremos llamar así, sobre el pescado de río, que no, que es grasoso, que tiene olor, que tiene... No, cuando está fresco, el pescado de río es exactamente, tiene el mismo nivel de sabor y de excelencia que puede tener un pescado de mar. Desde ya que obviamente puede tener un sabor un poco diferente, pero te aseguro que una boga recién pescada y cocinada a la parrilla es algo extraordinario. Entonces quiero decir, también ese es un camino que merece atención, y creo que en los próximos años veremos más pescado de río y cada día más pescado de mar a disposición de los consumidores. ¿Y qué pensás de los criaderos de salmón, ¿no?, que consumimos y que señalaste tienen muchos antibióticos? Eh, es un tema. El salmón es un pescado de dimensiones bastante considerables. Por supuesto no es una ballena, pero quiero decir, es un pescado grande. Y está encerrado dentro de jaula. Entonces, ¿qué pasa? Esos pescados se rozan continuamente, se lastiman continuamente, se enferman. A mí te digo, el tema de este tema que recibe muchos antibióticos, cosa que es cierta, porque en esas condiciones lo tienen que recibir, porque si no se enferman continuamente. Lo que más molesta es el ámbito donde viven. Vos tenés que pensar en miles y miles de pescados de ese tamaño que viven uno al lado del otro y que, perdóname, viven con todas sus necesidades en ese ámbito. Entonces nadan viven y nadan y se desarrollan en un ámbito que no es de agua limpia. Eso es, me parece, la parte más desagradable del asunto. Y después, por supuesto, toda la consecuencia que tiene ese tipo de actividad. Entonces, quiero decir, sí, obviamente es un pescado que se impuso, que está, entre comillas, de moda. Hace sonreír un poco que un alimento esté de moda, pero está de moda. Pero en realidad me parece que tenemos otros pescados que nos pueden dar mucha satisfacción, y podríamos dejar un poco de lado el salmón, quizás utilizarlo de vez en cuando, porque la verdad que es una carne rica, es una carne que tiene grasa, es una carne agradable, etcétera, etcétera. Pero deberíamos empezar a pensar que si queremos comer pescado tenemos muchísimas más opciones.
¿Cómo es la rutina del periodista gastronómico? Depende mucho del tipo de cómo trabajas y qué medios y en qué ámbito mediático uno ejerce su profesión. En mi caso, los ámbitos son varios porque trabajo en radio, trabajo en el medio gráfico, escribo libros, las redes sociales, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de los restaurantes, uno tiene que tener una agenda de visita a los restaurantes que prevé por lo menos 4 o 5 cenas o almuerzos en restaurantes nuevos, porque sí, uno tiene la obligación, por un lado, de descubrir o de chequear los nuevos restaurantes que abren, y por otro lado hay que chequear qué pasa con los restaurantes que uno ya visitó. Entonces, después de 1 año y medio, 2, que uno visitó un restaurante, pues, tiene que volver para ver si está siempre igual, si mejoró, si empeoró, etcétera. Y por otro lado, uno tiene que buscar las novedades. Y después está todo el trabajo de formación profesional que es permanente. Entonces hay que viajar constantemente para mantenerse ayornado. Después hay que viajar, en el caso de Argentina es una obligación porque el país es muy grande, pero es una obligación profesional viajar para comprobar directamente lo que está pasando en las diferentes provincias del país con el tema gastronómico. Y entonces, bueno, es un trabajo muy entretenido desde ese punto de vista, complejo, que demanda mucha energía, demanda mucho tiempo, pero la verdad que es un placer hacerlo. Cuando un restaurante no te gusta, ¿cómo haces la crítica o no la haces? No, lo ignoro. O sea, obviamente tomo en cuenta el dato en mi cerebro, lo memorizo, pero no, desde el punto de vista de la profesión no digo nada, no publico nada, porque por un lado no hay que tirar tiempo precioso en algo que no vale la pena y que no se lo merece. Y por otro lado hay que pensar que en ese restaurante, que quizás hace muy mal las cosas o las hace mal, o no las hace como las debería hacer, trabajan muchas personas, y por lo tanto si uno emite una opinión calificada en un medio de amplio alcance, bueno, puede lastimar personas que tienen un trabajo. ¿Es cierto que ninguno de tus amigos te invita a comer y que eso se ha transformado en un trauma para vos, Pietro, Sorba? Sí. Es bastante frecuente que me digan, no te invito a mi casa porque... ¿Te tienen miedo? Porque, no sé, tengo miedo de que vos critiques mi comida. Pero la verdad que no sé por qué la gente tiene ese tipo de idea con los periodistas gastronómicos. En realidad, a nosotros lo que nos interesa es exactamente lo mismo que le interesa a los otros, estar con los amigos, disfrutar, tomar un vino y estar juntos. Si la comida es buena, mejor, pero si la comida no es tan buena, no importa. Eso no podemos trasladar a cuestiones de la vida vinculada a la vida personal, otras que están vinculadas claramente al trabajo. ¿El argentino sabe comer, sabe seleccionar lugares o se deja guiar por las modas? El argentino sabe apreciar la buena comida, es un comensal curioso, sobre todo en los últimos años amplió su horizonte, le gusta experimentar, le gusta probar. Obviamente no quiere renunciar a los sabores de toda la vida, que son lo que mencionamos ya, pero está dispuesto cada día está más dispuesto a probar cosas nuevas, y eso es fundamental. Y yo lo noto, sobre todo en los comentarios en las redes sociales, los argentinos realmente están dispuestos a probar cosas que quizás hace 10 años no hubieran probado. Entonces está muy bien, ¿sí? Los argentinos saben comer, disfrutan de los descubrimientos gastronómicos, tienen una cultura del vino que tiene muchísimos años, son maestros en la preparación de la carne vacuna. No hay como los argentinos en la preparación de la carne, realmente son muy buenos. Y realmente sí, son personas que disfrutan mucho de la comida y entienden de comida. En el país y en el mundo proliferan los concursos de cocina. ¿Por qué pensás que a la gente le gusta tanto ese tipo de competencia de programas? Y porque se ha transformado en un contenido mediático. Se instaló
ese juego de competencia que tiene que se desarrolla dentro de un ámbito gastronómico. La cocina quizás es ideal para generar una competencia, para generar suspenso, y por lo tanto, si hablamos de los concursos que se desarrollan en la televisión, bueno, ese es el motivo por el cual funcionan mucho. Y si hablamos de los concursos destinados a los restaurantes y a los chefs, bueno, es un contenido, es una situación que prolifera en todo el mundo, porque cada día se habla más de cocina. Es mucho más cómodo, es mucho más fácil hablar de cocina que hablar de otras cosas. La cocina no tiene tantas connotaciones negativas como, no sé, la economía, la política y otros ámbitos. Entonces es mucho más simple, mucho más placentero hablar de comida, que además es un lenguaje que todo el mundo entiende. Si lo comparamos con otros lenguajes, con el lenguaje no sé, de la economía o de la política, que la gente en realidad pobre no entiende, no puede entender porque es críptico, la cocina tiene un lenguaje que más o menos todo el mundo puede masticar, valga la redundancia, con cierta facilidad. Pietro, queremos agradecerte tu presencia, ha sido un gustazo. Sí, para mí también, fabuloso. Un abrazo grande y gracias. Gracias. Gracias por estar. Pietro Sorba. Sí. Gracias. Sugerencias a dqd@fibertel.com.ar. Nos vamos a reencontrar la próxima semana y nos vamos a ir a cenar después de ver este programa, ¿no? Gracias por todo. Hasta la semana que viene. Auspiciaron este programa. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sports 78, Rosarino por deporte. Un banco diferente. Banco Hipotecario. En MSR, convertimos sueños en dueños. Ingresa a www.msrconstructora.com.ar. Medife está conmigo. Banco Coinac, Sociedad Anónima, el banco de la región y la gente. IAEM, Instituto de Ayuda Económica Mutual. Instituto SEAR. Pedí tu primera consulta sin cargo.